Hola amigos, bienvenidos a esta nueva presentación titulada Terapia Racional Emotiva. Vamos a dar una breve introducción qué es la terapia racional emotiva. A la terapia racional emotiva también se le llama terapia racional emotiva conductual. Fue desarrollada por el doctor Albert Ellis allá por el año 1955 y es útil para tratar con eficacia casi cualquier trastorno emocional y de acuerdo a la guía para el diagnóstico clínico DSM, ya sea el DSM-4 o DSM-5, de acuerdo a la referencia que tengamos, es útil para tratar los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, y poco probable que cure enfermedades ya más graves, tales como la esquizofrenia o la enfermedad maníaco-depresiva. Bien, pues vamos a iniciar. Y lo más importante también que quiero decirte que la terapia te la puedes aplicar tú mismo. Cada uno de nosotros puede aplicarse la terapia. Es una terapia de sentido común, muy sencilla, muy simple. De hecho, esos son los dos objetivos de esta presentación. Por un lado, ayudarte con tus exámenes, con tus cuestiones académicas, pero también ayudarte a ti como persona para que hagas frente de una manera más efectiva a todos aquellos problemas que se te vayan presentando en la vida diaria, ya sea escolar, familiar, personal, etcétera. Vamos a dar una definición de lo que es la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva, que se puede abreviar como TRE, es una forma pionera de terapia cognitivo-conductual que sostiene que las personas no solo se trastornan por las cosas desafortunadas, es decir, por las adversidades que les suceden. A menudo se preocupan considerablemente acerca de esas cosas. Es decir, las cosas como tal no te trastornan. Cómo piensas acerca de ellas, eso sí que te trastorna, o eso sí que nos trastorna. Y tiene bases filosóficas muy acentuadas. Por ejemplo, el filósofo estoico, que vivió del año 55 después de Cristo hasta el año 135 después de Cristo, una famosa frase que se le atribuye es: no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. Entonces, lo que pasa a nuestro alrededor no tenemos control sobre ellos. Y estos no nos van a trastornar, pero lo que pensamos acerca de ellos, estos sí que nos pueden y de hecho nos afectan. Esta es una definición de lo que es la terapia racional emotiva. Una de las teorías, que también se le conoce como el modelo ABC de la terapia racional emotiva, es el modelo ABC. Es muy sencillo y bueno, pues ahorita que lo veamos, ve pensando en algún problema que hayas tenido, cómo lo afrontaste, o algún problema que tienes actualmente, cómo lo estás afrontando. ¿Por qué se llama modelo ABC? Bueno, la primera, A, se refiere a los acontecimientos objetivos que nos rodean, tales como nuestro pasado, nuestro presente, nuestra estatura, nuestra complexión, las relaciones que tengamos, ya sea de pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, etcétera, ¿sí? Nuestros genes, que también a veces culpamos, ¿verdad?, de nuestras desgracias, por decirlo así, nuestro horario laboral, la carrera que elegimos que ya no nos gusta, en definitiva, nuestra realidad. Entonces, la A significa eso, en este modelo, significa todo esto, nuestra realidad. Por otro lado, B se refiere a cómo interpretamos, o dicho de otra manera, nuestra manera de enfocar aquello que nos ocurre. Y C se refiere a nuestras emociones. Muchas veces pensamos que nuestras emociones no las crean las circunstancias externas, que son una especie de fuerza
que viene cuando les da la gana, que nos manejan como marionetas y que si nos ponemos ansiosos, enfadados o contentos es porque toca y no hay nada que hacer. O sea, en pocas palabras es como si fuésemos víctima de un determinismo. Ya me tocó y tengo que resignarme. La situación no la puedo cambiar. Entonces, esto generalmente es muy difundido, es la forma normal de que los seres humanos pensamos y bueno, vamos a afrontarlo a través del modelo ABC, vamos a analizarlo y aquí en el esquemita que viene en la parte de abajo está más claro lo que viene en la parte de arriba. Lo primero, la A, ¿verdad? La A que está aquí, aquí vemos la A en la parte de abajo, se refiere al acontecimiento objetivo. Acontecimiento objetivo es tu realidad, lo que estás pasando, lo que estás viviendo. ¿Sí? Vamos a suponer, llevándolo a la cuestión académica, tú repruebas un examen el día de hoy, reprobaste un examen, ¿cuál? La materia que menos te gusta, cualquier materia que gustes y mandes. ¿Cómo interpretas ese acontecimiento? Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de 3 estudiantes para que quede más claro. Un estudiante que reprueba un examen puede decir, soy un tonto, ¿sí? Y la emoción, por lo tanto, es de tristeza de ese estudiante. ¿Sí? Póngale ahí más emociones, las que ustedes gusten. Ustedes recuerden en alguna situación como estudiantes que estuvieron, ¿sí? ¿Qué pensaron? ¿En cuál de esos 3 se van a clasificar? Un segundo estudiante puede decir, vaya, no estudié suficiente, ¿sí? Y lo puede tomar con cierta serenidad, tranquilidad. Y un tercero, a lo mejor menos común, pero puede ser, creo que a mí alguna vez me pasó, tal vez a ustedes también, podrían expresar, bueno, reprobé el examen, pero puedo mejorar mi promedio. Pondré a estudiarme más. Mi promedio general va a mejorar. Porque si ahorita tengo 5 exámenes, estoy en periodo de exámenes, no me dio tiempo, lo reprobé, bueno, después hago mi examen a título de suficiencia, como se le llame en su universidad. Presento mi examen y es probable que lo pase con 10. Mejoraré mi promedio general. ¿Cuál sería la emoción en ese caso? Algo de alegría, ¿sí? Algo de, bueno, no podría decir mejor de regocijo, pero algo de alegría. Bueno, pues ya lo reprobé, voy a mejorar mi promedio. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo acontecimiento, reprobar un examen. ¿Cuál es de los 3 enfoques es el que te va a provocar un estado de ánimo un tanto depresivo, de tristeza? Pues lógicamente el primero, ¿sí? Entonces este es el modelo ABC. Ojalá y puedan hacer algún ejercicio, es muy sencillo y esto los puede ayudar mucho a dar el enfoque. Entonces aquí se dan cuenta A, B y C. El A se refiere al acontecimiento objetivo, el B es cómo interpretamos ese acontecimiento objetivo y C es cuáles son nuestras emociones e incluso cuáles son nuestra conducta. ¿Sí? Si estoy triste, ¿cuál va a ser la conducta que voy a manifestar hacia otras personas? Además, a lo mejor también de tristeza, voy a expresar algo de agresividad. Entonces, ya no solamente son efectos emocionales, también son efectos conductuales. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Esa es la teoría o el modelo ABC. ¿Cuál es el supuesto teórico, la base de la teoría racional o la terapia racional emotiva? Dice, las terapias cognitivas se basan en el supuesto teórico subyacente de que los efectos emocionales y de conducta de un individuo están determinados en gran medida por el modo que éste tiene de estructurar el mundo. ¿Cómo estructuras el mundo? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo percibes tu situación? ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo percibas, de cuáles son tus sistemas de creencias que emplees como marco de referencia para evaluar tu situación, en base a eso, tú vas incluso a expresar tus emociones, tu comportamiento. Entonces, eso es un supuesto teórico sumamente importante de la terapia racional emotiva. ¿Cuáles son las creencias irracionales que nos provocan daño, desequilibrios? Bien, pueden ser cientos, pueden ser muchas de ellas. Aquí solamente puse 5.
¿Y cuáles son? Bueno, algunas de ellas que considero que son importantes. La primera, una necesidad absoluta de ser amado y aprobado por personas significativas en mi vida. Que tú consideres que tu novia te debe de amar, o un hermano, o qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es una necesidad absoluta. Bueno, de acuerdo a la terapia racional emotiva, es qué evidencia tienes que debe de ser así. Pero bueno, esas ya son técnicas que un poquito más adelante vamos a ir viendo. 2. Hay que ser totalmente competente y casi perfecto en todo lo que se emprende. ¿Sí? Ejemplo, si tú dices, debo de sacar 10 en tal materia. Esa palabra de debo es a lo que se le suele conocer como los tiranos del debo o del deber. Debo sacar 10. Bueno, ¿y qué pasa si no sacas 10? Y ya te dijiste a ti mismo, debo de sacar 10. ¿Sí? Pues es muy probable que te vayas a sentir triste, preocupado. ¿Sí? Lo mejor sería, me gustaría sacar 10, quiero sacar 10, voy a estudiar para sacar 10, pero es lo diferente a debo de sacar 10. 3. Ciertas personas son malas, viles, perversas y deberían de ser castigadas. Bueno, en este mundo hay a todas las personas, malas, buenas, y eso es un juicio de valor que tú estás interpretando. Tú no vas a cambiar a las personas, tú no vas a cambiar las situaciones, no vas a cambiar la perversidad de las personas que tú percibes que sean así. ¿Sí? 4. Es horrible cuando las personas y las cosas no son como uno quisiera que fueran. Tú quieres que todo encaje o queremos que todo encaje de acuerdo a nuestros patrones, de acuerdo a nuestra evaluación que hacemos. Pero no siempre va a ser así. Y si no es así, eso nos provoca algún desequilibrio. 5. Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las desgracias de la humanidad. Esta creencia irracional nos puede paralizar. Podríamos decir, es mejor no intentar nada. Es mejor no buscar un empleo, porque me voy a sentir mal si me rechazan. Y eso nos paraliza. Entonces, estas son algunas de las creencias irracionales que suelen hacernos daño y en la cual la terapia racional emotiva nos puede ayudar. Técnicas. Ahora, hay diferentes técnicas para tratar de ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas y aquellos que son estudiantes de psicología, de psicoterapia, bueno, que ustedes van a aplicar cuando ejerzcan su carrera. ¿Sí? Vamos a ver algunas de ellas. No las vamos a ver todas porque el video se volvería muy extenso. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, autoanálisis racional. El autoanálisis racional es el procedimiento principal de la terapia racional emotiva conductual. Le podemos decir, poner la palabra conductual también. Es una forma estructurada en la cual los pacientes descubren las relaciones de causa y efecto entre los componentes cognitivos, emocionales y conductuales de sus problemas personales y también los cambios racionales que deben hacer y pueden hacer para empezar a ayudarse a ser felices. Lo primero que el terapeuta aquí hace es, en el inciso A, es hacer que los pacientes describan el acontecimiento activante. Si se dan cuenta, lo que el terapeuta hace es lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? En el A, por ejemplo, me siento triste, ¿cuál fue la causa? Pues que reprobé un examen. ¿Sí? B, los pacientes deben escribir sus creencias. Ya vimos ahí un ejemplo, las creencias. Un estudiante puede decir, soy un tonto, reprobé. Otro puede decir, no estudié lo suficiente. Y el otro puede decir, esto me puede ayudar a mejorar mi promedio general. Entonces, el terapeuta lo que hace es ayudar a que el paciente, pues, haga este proceso que estamos viendo. Y C, los anotan las consecuencias emocionales y conductuales de sus ideas. ¿Sí? Es decir, ahí el paciente lo que va a decir, bueno, pues si creo
que tengo la creencia que soy un tonto porque reprobé mi examen, entonces, ¿cómo me siento? Pues me siento deprimido, triste, frustrado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una autoanálisis racional y como terapeutas, ese es uno de los primeros pasos que debemos de dar con nuestros pacientes. Recordemos también, bueno, la terapia racional emotiva son métodos activo-directivos. Es una terapia activa directiva. ¿Qué significa esto? Que el terapeuta toma una posición muy activa desde el inicio. Incluso no tanto que no les interese hacer el rapport, llegar al rapport, simplemente van directamente al grano. Los terapeutas racional emotivos conductuales van directamente al grano con estos ejercicios que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, este es uno de los métodos, el autoanálisis racional. La otra técnica es el debate filosófico. Es el método principal para reemplazar una creencia irracional por una racional. Es el debate filosófico. Consiste en una adaptación del método científico a la vida cotidiana. El debate filosófico abarca los siguientes 3 pasos. 1. Los terapeutas ayudan al paciente a descubrir las creencias irracionales que subyacen a sus conductas y emociones autodevaluatorias. Esto del examen. Ayudar al estudiante cuál es su creencia. Si cree que es un tonto, si cree que no puede hacer nada bien, o si cree que es un ser imperfecto, o que no merece ser amado porque reprueba, etcétera, etcétera, ¿no? 2. Debaten con sus pacientes la verdad o la falsedad de sus creencias irracionales. Una pregunta muy aplicable o aplicada en este caso es: ¿qué evidencia tienes que eres una persona tonta porque no aprobaste el examen de matemáticas? ¿Sí? Entonces el estudiante razona, pues sí, ¿sí? ¿Cuántos otros exámenes tuviste? 5 o 6. ¿Le dedicaste tiempo? No. Entonces, si se dan cuenta, el terapeuta toma una posición muy asertiva, muy directiva, ¿sí? Con el paciente desde un principio. 3. Se emplea el diálogo socrático para fomentar en el paciente la generación de conocimiento en lugar de solo memorizar creencias racionales y apropiadas. De hecho, el diálogo socrático es una técnica en sí misma. Y recordemos que Sócrates, este filósofo, hizo famosa esta técnica. De hecho la desarrolló porque se basaba en una pregunta tras otra. Hay un ejemplo muy conocido que se cuenta que un pescador un filósofo, perdón, ve a un pescador que tira las redes al mar y le dice: buen hombre, ¿qué haces? Y el buen hombre dice: echó las redes al mar. Y el filósofo: ¿para qué? Dice: para pescar. El filósofo le dice: ¿para qué quieres pescar? Y el pescador dice: pues para obtener peces, venderlos y obtener dinero. Y el filósofo: ¿para qué quieres dinero? Pues para comer. ¿Y para qué quieres comer? Para vivir. Y el filósofo: ¿y para qué quieres vivir? Y el pescador: para ser feliz. Y ahí termina el diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el fin último de la vida es ser feliz. Más allá de la felicidad, ¿qué podría haber? Entonces, si se dan cuenta, podría ser un ejemplo muy claro y muy conocido de un diálogo socrático. ¿Por qué? Porque una pregunta te lleva a otra hasta que encuentres la raíz de lo que quieres saber, pero te invita a reflexionar. Entonces el diálogo socrático ayuda a los pacientes a generar conocimiento, no simplemente a sustituir creencias racionales, ¿verdad? Irracionales por creencias racionales apropiadas, ¿sí? En el caso del estudiante, ¿por qué consideras que es un tonto?
consideras que eres un tonto. ¿Qué evidencia tienes? Ah, porque reprobé un examen. ¿Y tú consideras que porque reprobé un examen eres un tonto? Sí. ¿Por qué consideras eso? Y bueno, se hace una serie de preguntas. En este caso, bueno, pues es cuestiones académicas. Ahí pueden poner un ejemplo de un divorcio. ¿Sí? ¿Por qué te divorciaste? Ah, porque soy una mala persona, porque no merezco ser amado. ¿Y por qué consideras, qué evidencia tienes que no debes de ser amado? ¿Sí? ¿Dónde está escrito que no debes de ser amado? ¿Sí? Entonces, realmente a esto se refiere con el debate filosófico. Otra técnica es la imaginación racional emotiva. La imaginación racional emotiva acelera el proceso de autocambio. Existen dos modalidades. Por un lado, la imaginación terapéutica y por otro lado, la imaginación autoadversiva. Vamos a ver cada una de ellas. Imaginación terapéutica. La imaginación terapéutica es útil sobre todo para extinguir temores y fobias específicas y para facilitar el desarrollo de las áreas del comportamiento que el paciente aún no ha probado ni ha intentado debido a las creencias irracionales de que él nunca logrará tener éxito. ¿Cuáles son los pasos? Hay dos pasos. El paso 1, hacer un autoanálisis hacer autoanálisis racionales repetidos con respecto a las conductas irracionales. Y 2, participar en el evento ansiógeno. El primer paso, vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene temores irracionales a las arañas, debe de hacer reiterados autoanálisis racionales respecto a ese temor para que pueda determinar su autolenguaje y aprender a desafiar por completo las ideas que subyacen al temor. Vamos a hacer aquí una pausa para ver qué es el autolenguaje. El autolenguaje es la forma en que nos comunicamos a nosotros mismos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando algo hacemos mal, solemos decirnos soy un tonto, en forma automática, soy un tonto. ¿Sí? En cuestión de la araña, puede ser que el autolenguaje sea que nos digamos, si tengo temor a las arañas, es que las arañas son malas, todas son venenosas, es que las arañas son horribles. ¿Sí? Ese será nuestro autolenguaje. También a esto el autolenguaje también se le conoce como el pensamiento automático, se presenta como de manera taquigráfica en frases, entonces hay que estar muy atentos a nuestros pensamientos automáticos o a nuestro autolenguaje. ¿Sí? Cuando el autolenguaje o los pensamientos automáticos se vuelven muy reiterativos y constantemente nos estamos repitiendo, esto se vuelve muy peligroso. ¿Sí? Y nos puede generar una fobia, ¿sí? O nos puede generar otros trastornos, otros desequilibrios. El punto 2, bueno, el que sigue, se instruye al paciente a imaginarse a sí mismo en una situación en la que se comportaría y se emocionaría de manera desadaptativa. O sea, si el paciente tiene una fobia y cuando ve arañas grita, se sube a la cama, a los sillones y pega de gritos, no importa la hora de la noche, que despierte a los padres, a los vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces al paciente se le pide que se imagine esa situación, por eso se le llama imaginación terapéutica. ¿Sí? Y el siguiente punto, el 3, dice, se le pide que describa la manera en que le gustaría conducirse, mientras que simultáneamente y en forma repetida revisa los desafíos racionales de su autoanálisis escritos. ¿Sí? Entonces aquí es cómo me gustaría. Ya me imaginé cómo sería si se me presentara una araña en este momento, qué es lo que haría. Ahora, bueno, pues cómo me gustaría comportarme. ¿Sí? Entonces ese es el paso 3. Y el paso 2 del método, participar en el evento ansiógeno, es el paciente ahora se acerca a una araña mientras que se concentra en su ensayo mental, o sea, en los otros pasos. ¿Sí? Entonces en un principio pues va a seguir con el miedo, con el temor, pero poco a poco va a ir perdiendo el temor a las arañas. Es lo que nos dice la terapia racional emotiva conductual.
Si se dan cuenta, bueno, quien ya ha llevado otras terapias como la terapia de conducta, pues pueden ver que es muy parecido a la técnica de la desensibilización sistemática. Sí, claro, es muy parecida, nada más que en esta, como ya involucra procesos cognitivos de pensamiento, bueno, pues estos pasos que vemos aquí arriba, bueno, son como adicionales a la desensibilización sistemática. Bien, pues seguimos avanzando. La otra tipo de imaginación es la imaginación autoadversiva. Se emplea para extinguir comportamientos compulsivos muy aprendidos tales como el beber, comer o fumar. Con esta técnica el paciente debe practicar el aparear una imagen especialmente nociva con el objeto que desea. Por ejemplo, si tenemos un trastorno, tenemos atracos, o sea, de comida, como lo menciona aquí, ¿verdad? Un hábito compulsivo de comer. Pues aquí la imaginación autoaversiva se trata de imagínate si comes tal comida que a ti te fascina, pero llegas al grado tal que te sacías y vomitas sobre la comida que te estás comiendo, ¿qué efecto te provocaría? Imagínatelo, ¿sí? Entonces, esta es una técnica, si se dan cuenta, son técnicas mucho de sentido común, pero que se ha hecho investigación empírica, o sea, en la práctica, y se ha constatado que es efectiva. La otra técnica es el insight racional emotivo. A través de esta técnica se pretende ayudar a los pacientes a ver con claridad y a reconocer en forma abierta los procesos ideacionales importantes que no solo conducen, sino que perpetúan su perturbación. Es una técnica un poquito más larga. El terapeuta racional emotivo ayuda a los pacientes Inciso A, conocer sus emociones y conductas desadaptativas o sintomáticas. B, asumir la responsabilidad total de que estos son autocreados y autosustentados. Es decir, volviendo al ejemplo sencillo del estudiante que reprueba, vaya, pues lo que te está provocando el problema no es tanto que hayas aprobado el examen, porque ya vimos, ¿no? Que si eso fuese lo que provoca el desequilibrio, el trastorno, bueno, todos los estudiantes padecerían lo mismo, pero si se dan cuenta no es tanto el que haya reprobado, sino más bien cuál es tu creencia. Entonces, el inciso B. El inciso C, aceptarse con sus síntomas. Acéptate. No porque repruebes un examen digas que no sirves para nada, o que eres un inútil, o que vas a abandonar la carrera. No, de ninguna manera. D, buscar y reconocer genuinamente las fuentes filosóficas de sus síntomas. Bueno, a través del diálogo socrático, por ejemplo, que ya vimos, ¿no? Al alcanzar las metas mencionadas, o sea, las 4 anteriores, incisos A, B, C y D, el terapeuta enseña al paciente, inciso A, toda conducta tiene causas y tiene antecedentes. Vamos a buscar tus causas y tus antecedentes de tu conducta, ¿sí? B, resalta la importancia que desempeñan las ideas, las creencias y la filosofía en la generación de reacciones y emociones y conductas. C, adquirir conciencia de la dinámica de la propia psicopatología. O sea, cómo se fue desarrollando, cómo percibiste, cómo cuando tú te enteraste de que tuviste 6, 5 o 4 en tu examen de matemáticas o de cualquier otra materia, cómo te sentiste y luego cómo te comportaste, cuál es la dinámica de esa psicopatología. D, cualquier pensamiento puede ser desafiado, que es lo que hace el terapeuta. A través del debate, confronta al paciente con sus creencias y le hace ver que son irracionales, que no hay evidencia de que es verdad lo que él dice. Los pensamientos y creencias pueden ser eliminados si se prueban sus falacias o son autoderrotistas, y se pueden adoptar otros más adaptativos para reemplazarlos. Entonces, si se dan cuenta, esta técnica es interesante. Método socrático. Se caracteriza por usar una serie de preguntas sistemáticas. Los pacientes aprenden
a identificar, a corregir razonamientos ilógicos, así como a encontrar respuestas de forma independiente. O sea, aquí, si se dan cuenta, se trata de enseñar a pescar a los pacientes y no tanto a darles peces para que coman. Nos trata de alimentarlos, sino ayudarlos. Este método, esta terapia racional emotiva, entonces te la puedes aplicar a ti mismo. Recuérdala cuando tengas algún problema, cuando tengas una serie de pensamientos automáticos o autolenguaje que te diga reiterativamente, en forma natural y en forma inconsciente, que eres un tonto, que no mereces ser amado, que tu papá no te respeta por esto, por lo otro. Bueno, pues aplica estos métodos, aplica la terapia racional emotiva y te lo aseguro que te va a ayudar. Reforzar el pensamiento racional. Su objetivo es emplear una variedad de reforzadores sociales para premiar al paciente por pensar de forma racional. La estrategia más sencilla y más obvia es reconocer al paciente socialmente en la sesión de terapia. Menos controlado, pero igual de efectivo, es que el paciente se premie a sí mismo por el pensamiento y conducta racionales. Es decir, cuando estés aplicando la terapia, ya sea a ti mismo, pero vamos a suponer que ya estás ejerciendo, se la estás aplicando a un paciente. Bueno, en este caso, simplemente una sonrisa, un apretón de manos, una palmadita en la espalda, con los dedos pulgares hacia arriba, bien hecho. Perfecto, un buen trabajo. ¿Sí? Todo esto va a ayudar a reforzar el pensamiento racional, que es lo que pretendemos, ¿sí? Y evitar que el paciente sufra, o en este caso, si te la vas a aplicar a ti mismo, que tú estés sufriendo. Entonces, date a ti palmaditas, a lo mejor no puedes darte palmaditas en la espalda a ti mismo, pero pues invítate a algo que te guste, que cómprate algo, algo que te siempre hayas querido y que puedas en tus manos adquirirlo. Celebra pues esos pequeños triunfos, esa forma de cómo vas conduciéndote en la vida. Pues muy bien, pues llegamos al final de la presentación. Mi más sincero deseo es que esta pequeña aportación te sirva no solamente para tus calificaciones, para aprobar tus exámenes, o sea, para cuestiones académicas, también te sirva para cuestiones personales, te la apliques a ti mismo cuando tengas algún problema o la percepción de algún problema y la ayudes dado momento a algún amigo, alguna amiga, con algunos consejos de este tipo. Y pues gracias pues por un video más de la Academia del Profe Neri. Pues no me queda más que darle las gracias y decirles hasta la próxima.